¿Y si te dijera que una guerra comercial, diseñada para destruir la competencia, en realidad podría acabar sembrando las semillas de miles de nuevas empresas? Parece una locura, pero es la paradoja que vamos a desentrañar hoy. Bienvenidos. Tenemos sobre la mesa un estudio fascinante que le mete el bisturí a uno de los mayores conflictos económicos de los últimos años, la guerra comercial entre Estados Unidos y China que arrancó en 2018. La promesa política era muy clara y muy potente. Las fábricas y los empleos volverían a casa rugiendo. La gran pregunta, claro, es ¿qué dicen los datos fríos y duros sobre ese rugido? Y los datos, como casi siempre en economía, nos cuentan una historia mucho más enrevesada que los eslóganes. Una historia con un giro de guión inesperado. Por un lado vemos un estímulo que nadie anticipaba, pero por otro, una reacción en cadena que amenaza con anularlo todo. Nuestra misión hoy es precisamente esa, intentar aclarar todo este lío, ir más allá de los titulares y ver qué nos susurran los números sobre si es posible construir muros en un mundo sin fronteras. Pues empecemos por el principio, por la promesa que lo inició todo. El estudio arranca recordando el lema Make America Great Again y cómo los aranceles se convirtieron en la herramienta estrella para conseguirlo. Citan una frase de Donald Trump que es la imagen perfecta de esa idea. Los empleos y las fábricas volverán rugiendo a nuestro país. Es potente, es visual, ¿no? Suena casi a una garantía. Suena a una garantía, sí. Pero la comunidad económica ya se temía lo peor. Y es importante entender esto, porque el estudio no parte de cero. Los autores reconocen que ya había un montón de investigaciones previas, de economistas como Fajlbaum o Amity, y el panorama que pintaban era, siendo suaves, bastante negro. Vale, entiendo que los estudios previos eran negativos, pero para mucha gente la idea de proteger la industria local, de ponerle un impuesto a lo que viene de fuera para favorecer lo de dentro, tiene una lógica aplastante. Es casi de sentido común, ¿no? Claro. ¿Por qué la mayoría de los economistas desconfiaban tanto de esta política desde el principio? Es una pregunta excelente porque toca el corazón del debate. Los economistas desconfiaban por una razón muy simple, que estos estudios confirmaron. La teoría pocas veces sobrevive al contacto con la realidad. Lo que encontraron fue que esos aranceles no los pagaba China. La factura se trasladaba, euro por euro o dólar por dólar, al bolsillo del consumidor estadounidense. Todo era más caro. O sea que la protección a la industria la acababa pagando el ciudadano de a pie en la caja del supermercado o al comprarse un móvil. Exactamente. Y no solo eso. Piensa en una empresa estadounidense que fabrica coches. Si de repente el acero o los chips que importa de China son un 25% más caros, sus costes de producción se disparan. Eso la hace menos competitiva, no más. Al final, lo que veían los datos era una caída tanto de importaciones como de exportaciones. La visión generalizada en la academia era que, lejos de ser la solución mágica, esta política le estaba haciendo un flaco favor a la economía. Y es justo en ese contexto tan pesimista donde este nuevo análisis se vuelve tan interesante. Porque, en lugar de dar por cerrado el caso, los autores dijeron, un momento, ¿y si estamos mirando en el sitio equivocado? Decidieron ignorar los grandes indicadores y poner la lupa en algo mucho más a ras de suelo. Las solicitudes para crear nuevas empresas, condado por condado, desde 2018. Es como si buscaran una pequeña flor en mitad de un campo quemado. Es un enfoque muy inteligente. En vez de mirar los gigantes corporativos, se preguntan por el tejido emprendedor. La hipótesis es simple. Si de repente es mucho más caro o difícil traer un producto de China, quizás alguien a nivel local se anime a fabricarlo. ¿Puede una barrera comercial despertar el ingenio local? Es una pregunta que merecía una respuesta. Y aquí es donde la historia da un giro que sinceramente nadie se esperaba. Al analizar los datos en bruto, la primera pasada, el estudio encuentra una conexión positiva y muy clara entre los aranceles de Estados Unidos a China y la creación de nuevas empresas. Y ojo, cuando dicen que es estadísticamente significativo, no es una forma de hablar. Es el lenguaje de los economistas para decir, hemos revisado los números 1000 veces y esto no es una casualidad. Aquí hay algo real. Es que los números son para quedarse de piedra. Por cada punto porcentual que subían los aranceles a China, el modelo calcula que aparecían 1.819 solicitudes nuevas para crear un negocio. A ver, esto contradice de lleno todo lo que me acabas de contar de los estudios anteriores. Si yo fuera una política defendiendo esta medida, estaría empapelando el país con este dato. ¡Funciona! Es una victoria rotunda, ¿no?
Es muy tentador verlo así, y es la primera capa de la cebolla que siempre es la más brillante. Pero aquí es donde, como analista, se me encienden todas las alarmas. Primero, los propios autores son muy honestos y dicen que su modelo es una aproximación cualitativa. Nos dicen que lo importante no es la cifra exacta, ese 1819, sino el signo positivo. Es una señal de dirección, no un mapa exacto. Entiendo, es más una flecha que indica hacia arriba que un GPS que te dice exactamente cuántos metros. Precisamente. Pero hay una segunda advertencia que para mí es la clave de todo. La métrica que usan, solicitudes de negocio, es un cajón desastre enorme. Ahí dentro cabe todo. No distingue entre la solicitud para abrir una nueva fábrica de acero con 500 empleados, que es la promesa del rugido industrial, Claro. y la solicitud de un joven que se da de alta como autónomo para vender camisetas por Internet desde el salón de su casa. Claro, esa es una diferencia fundamental. Entonces, el supuesto rugido de la industria que se prometía podría ser en realidad el murmullo de miles de personas buscándose la vida por su cuenta. El número de empresas sube, sí, pero la foto económica es completamente distinta. Completamente. Una cosa es una revitalización industrial y otra muy distinta puede ser un aumento del autoempleo, quizás incluso por pura necesidad. La calidad, la escala y el impacto real de esa nueva actividad empresarial quedan totalmente fuera del alcance de este primer dato. Es una pista, sí, pero una pista muy ambigua. De acuerdo. Tenemos una primera pista que parece increíble. Los aranceles, de alguna forma, funcionan. Pero, como en toda buena historia de detectives, la primera pista suele ser engañosa. Los investigadores sabían que faltaba una pieza clave en el puzzle, la que lo cambia todo. La venganza de China. Exacto. Porque las guerras comerciales por definición son cosa de dos. Y cuando los analistas meten en la coctelera los aranceles de represalia que China impuso a los productos estadounidenses, el resultado es demoledor. Pasan dos cosas muy curiosas. La primera es que el efecto positivo de los aranceles de EU parece incluso mayor, el coeficiente se dispara. Pero, y aquí viene el gancho al hígado, el efecto de los aranceles chinos es negativo y de una magnitud superior. A ver si lo entiendo. Traducido para los que no somos economistas. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa algo muy gráfico. Es como si por cada euro de beneficio que generabas protegiendo a una empresa local, China te quitara 1 euro y 1 céntimo de tus exportaciones en otro sector. Al final del día, cuando haces la suma, no solo no has ganado nada, sino que has perdido ese céntimo. El efecto neto se esfuma. Espera, ¿me estás diciendo que al final, sumando y restando, el resultado es negativo? Todo ese esfuerzo político, toda esa disrupción económica, las subidas de precios para los consumidores, ¿para acabar peor que como empezamos? ¿Cómo es posible? Es posible, y es la lección clásica de las guerras comerciales. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pones un muro para que no entren sus productos y ellos te ponen un muro para que no salgan los tuyos. Al final lo único que has conseguido es tener 2 muros y el mismo problema, o peor. Este estudio lo que hace es ponerle números a esa teoría. Demuestra empíricamente que la represalia del otro no es un efecto secundario, es un efecto que anula por completo el movimiento inicial. Es alucinante cómo los datos desnudan la estrategia. Si solo miras tu propio movimiento, puedes cantar victoria. Te quedas con esa foto del principio y parece que vas ganando. Claro, Pero solo cuando amplías el plano y ves la reacción del otro, te das cuenta de que la película entera es una derrota para ambos. es una lección fundamental de política económica en el siglo XXI. Las acciones no ocurren en un laboratorio. Cada movimiento genera una contramedida, y la suma de esos movimientos a menudo es cero o negativa. No puedes dar un golpe sin esperar otro de vuelta. Vale, pero en la economía todo está conectado. Me imagino que los aranceles no eran lo único que estaba pasando en el mundo. ¿No podría haber otros factores que expliquen esta creación de empresas como la inflación o las decisiones del Banco Central? Por supuesto, y el estudio lo tiene en cuenta, lo cual le da más solidez. Controlan por otros factores macroeconómicos y los resultados son, bueno, los que cabría esperar. Por ejemplo, ven que cuando la inflación sube, también lo hace la creación de empresas. Esto tiene sentido. Si tu dinero en el banco pierde valor cada día, tienes más incentivos para invertirlo en algo como un negocio. También ven que el gasto público ayuda. Si el gobierno gasta más, inyecta dinero en la economía y eso facilita que surjan nuevas empresas. Son como las corrientes de fondo del océano. Los aranceles serían las olas de la superficie, pero estas otras fuerzas también están moviendo las cosas. Exacto.
Son un recordatorio de que las políticas comerciales, por muy llamativas que sean, no operan en una burbuja. Son solo una pieza en un puzzle mucho más grande y complejo. Hay un dato en esa parte que me llama mucho la atención. El estudio analiza la tasa de desempleo y, aunque ve una pequeña relación positiva con la creación de empresas, concluye que no es estadísticamente significativa y sugiere con mucha cautela que esto apunta débilmente a lo que llaman emprendimiento por necesidad. Quiero detenerme en esa idea, porque si es así, la historia cambia por completo. Cambia por completo. Y has usado la palabra clave que usan ellos, débilmente. Son muy honestos y no se atrevan a afirmarlo con rotundidad, pero la sospecha está ahí. Si esta correlación existiera, no estaríamos hablando de un boom de innovación, de gente con ideas brillantes que por fin encuentra la oportunidad de montar la empresa de sus sueños. Estaríamos hablando de gente que, al perder un empleo estable en una fábrica o en el campo, por culpa quizás de esa misma guerra comercial, se busca la vida como puede. Se ve forzada a emprender para subsistir. El sueño americano convertido en la necesidad americana. Podría ser. Y en ese caso, ¿es esa la revitalización que se buscaba? ¿Es un éxito que alguien que tenía un trabajo con un sueldo fijo y seguro de salud ahora tenga que registrar un negocio unipersonal con ingresos inciertos y sin ninguna protección? Es una pregunta muy incómoda que los datos por sí solos no pueden responder, pero el estudio tiene el mérito de ponerla sobre la mesa. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este puzzle tan complejo, ¿con qué nos quedamos? Empezamos con una promesa de un rugido industrial. Nos topamos con un dato sorprendente que parecía confirmarla, pero luego vino el giro de guión de las represalias que lo desmontaba todo. Nos quedamos con una lección de humildad, creo yo. La conclusión fundamental es que cualquier supuesto éxito de una política proteccionista unilateral es, en gran medida, una ilusión óptica. Es como intentar inflar un globo mientras otra persona, al otro lado, lo está pinchando con un alfiler. Puedes soplar muy fuerte y durante un instante parecerá que se hincha, pero el resultado final está condenado a ser decepcionante. El beneficio neto es prácticamente nulo si no negativo. Y el mensaje para cualquier gobierno que se plantee algo similar parece claro. Actuar solo en un mundo interconectado es una receta para el fracaso. Es una receta para gastar una cantidad enorme de capital político y económico para, en el mejor de los casos, quedarte como estabas. El estudio lo confirma con números. Las represalias no son un riesgo, son una certeza, y su poder para anular cualquier ganancia es inmenso. Y esto nos lleva a la reflexión final que los propios autores dejan flotando en el aire y que me parece lo más importante de todo. Así es. Hemos pasado todo este rato hablando de solicitudes de negocio. Es una métrica, un número en una hoja de cálculo. Cuenta cuánta gente rellenó un formulario. Pero como ellos mismos reconocen, esto es solo una parte minúscula de la promesa original. Este estudio no nos dice nada sobre los empleos que se crearon de verdad, ni sobre la calidad de esos empleos. No nos dice si los salarios subieron o bajaron. No mide la producción industrial real. Y eso nos deja con una pregunta final para que la pensemos. Lánzala. ¿Qué valor real tiene una revitalización económica que solo se ve en los registros oficiales y en los formularios? ¿De qué sirve poder decir que se han creado miles de empresas en papel si no podemos estar seguros de que eso se traduce en una prosperidad tangible, en empleos estables y bien pagados y en una mejora real y duradera en la vida de la gente? Una pregunta fundamental que queda abierta y que nos recuerda que detrás de cada estadística hay una historia humana. Gracias por ayudarnos a desentrañarla. Ha sido un análisis fascinante. Gracias a ti. Un placer. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.